tal? Soy Eduardo Barrera y por último veremos un último tema para concluir con nuestro programa de derivada, que es la evaluación de una derivada. Comencemos. Y para este caso vamos a aplicar un ejercicio para aprender qué es la evaluación de una derivada. En este caso, el ejercicio nos dice, hallar la recta tangente a la curva. Recordamos con la curva que es una función. Entonces, nos da nuestra función, que es menos 4x al cubo más 3x al cuadrado más 18x cuando x es igual a 4. Si nos piden encontrar la recta tangente, recordemos que tenemos que encontrar su pendiente. Pero si hubiera sido de forma gráfica, todo hubiera sido ya muy fácil y muy rápido. Pero recordemos que para estos casos todo es para cálculo. Todos tener hoja de papel, lápiz y calcular paso por paso. Entonces, la única herramienta que nos puede ayudar para encontrar la pendiente, la recta tangente y demás será la derivada. Entonces, aplicamos nuestra derivada. Aplicamos la derivada de la función y después tenemos que evaluar el valor de x dentro de la derivada que encontramos. En pocas palabras es sustituir el valor de x por el valor de x que nos brinden en el problema. En este caso tenemos que x va a ser igual a 4. Entonces, aplicamos la multiplicación dentro del valor de x de la derivada, que será menos 12 por 4 al cuadrado, más 6 por 4, más 18, que eso nos da total de 150, menos 150, es mejor decir. Entonces, sabemos que si la pendiente, como anteriormente hemos visto, si la pendiente es negativa, sabemos que en ese punto será decreciente. Si en ese punto la pendiente hubiera sido positiva, que hubiera sido lo contrario, hubiera sido creciente. Entonces ya sabemos que cuando x va a ser igual a 4, sobre el eje de las abscisas, sabemos que en ese punto va a ser decreciente. Ahora, para poder calcular su recta tenemos que primero tener un punto. Recordemos que tenemos una fórmula que es punto pendiente. Entonces, si sabemos que su pendiente es de 150, entonces para dicho valor de x, simplemente que se sustituye el valor de x a la función para encontrar cuál va a ser su punto, su coordenada. O sea, tenemos que va a ser 4, menos 136 al evaluar el valor de 4 en la función. Así directo, acuérdense que dijimos que como una maquinita, entra una x, sale una y. Entonces, así surge la coordenada de la función, que será 4, menos 136. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula de punto pendiente, que será y menos y0 es igual a la pendiente por x menos x0. Sustituyendo los valores, tenemos que será y. Nuestra y0, ¿cuánto fue? Fue menos 136. Entonces será y menos por menos 136 es igual a la pendiente, ¿cuánto nos dio? Menos 150. Todo eso va a ir multiplicado por x menos 4, porque sabemos que nuestra coordenada de x0 es igual a 4. Aplicando nuestra álgebra y simplificado, tenemos que y va a ser igual a menos 150 más 464. Esa va a ser nuestra recta tangente. Para demostrarlo, lo graficamos a continuación, que la curva que está en color verde es nuestra función y la recta que está en color morado es nuestra recta. Y el punto que está en amarillo fue el punto en donde ambos comparten. Hemos dicho siempre que cuando una recta sea tangente, tiene que cumplir con la condición de que simplemente compartan un punto con la función. Un punto que comparte la recta y la función. Ahora, tenemos otro método que es de forma directa. ¿Cómo evaluar un valor de x de forma directa? O sea, que nos dice hallar la derivada cuando x vale 4 de la función. Entonces, simplemente aplicamos nuestra forma formal de derivar. Recordemos la fórmula y tenemos que, en este caso, recordando que siempre que aparezca x, vamos a agregar una delta x. Pero para este caso de evaluaciones, ya el valor de x ya no va a ser x, sino va a ser el valor que nos estén brindando para evaluarlo. En este caso tenemos que la evaluación va a ser igual a 4. Entonces, aplicando nuestra fórmula formal, tenemos que va a ser 3. Todo eso ya lo vimos en videos anteriores. Entonces lo vamos a aplicar de forma directa. Si aún se te falta un poquito para evaluarlo, te recomiendo que veas los videos anteriores. Ahora sí, dicho esto, continuemos. Tenemos que será 3 tenemos que nuestra función dice que es x al cuadrado. O sea, tenemos que va a ser x más delta x, pero recordando que cuando aparezca x vamos a evaluarlo por el valor que nos brinden. Sabemos que va a ser 4. Entonces nos quedaría 3 por 4 más delta x al cuadrado. Continuamos con la función que nos dice que va a ser más 18x. Recordando que cuando aparezca x vamos a agregarle que, correcto, x más delta x. Entonces en este caso, recordando que tenemos cuando sea x, vamos a estudiar el valor que nos brinden. Entonces simplemente va a ser 18 por 4 más delta x. Acabamos. Después tenemos que la fórmula formal nos dice que va a ser menos la función. En este caso, igual vamos a estudiar cuando tenemos el valor de x por el valor que nos brinden, que este va a ser 4. Tenemos que menos la función, que la función nos dice que va a ser
3 por x al cuadrado, que sería, en vez de x al cuadrado, será 4 al cuadrado. Vemos que entonces, en conclusión, será menos, abrimos paréntesis, para indicar que todo eso va en forma negativa, de 3 por 4 al cuadrado. Después la función dice que es más 18x, simplemente será más 18 por 4. Entonces, aplicando nuestra álgebra, tenemos que, en resumen, será así tal cual, pero ya en una forma más bonita. Entonces, aplicando tenemos aquí un binomio, un producto de binomio, que tenemos 4 más delta x. Hay que recordemos que tenemos que hacer su máxima simplificación para poder encontrar la pendiente. Entonces tenemos que ir desarrollando poco a poco. Entonces ya, en el binomio nos queda que será 13 por 16 más 8 delta x al cuadrado. Después, desarrollando lo siguiente, que tenemos que es 18 por 4 más delta x, tenemos que será 72 más 18 delta x. Después, aplicando la propiedad que tenemos de 3 por 4 al cuadrado más 8 por 4, todo eso va a ser en forma negativa, nos quedaría simplemente menos 48 menos 72. Entonces, ahora al desarrollar el producto que tenemos por 3, del lado izquierdo del binomio, que ya cuando lo desarrollamos tenemos que todo sea multiplicado por 3. Entonces, para finalizar, nos quedaría como 48 más 24 delta x más 3 delta x al cuadrado. Y todo eso más 72 más 18 delta x menos 48 menos 72, todo eso va a ir sobre delta x. Tenemos términos en común, podemos cancelarlos y sustituirlos para obtener su mínima expresión. Entonces, así es como nos queda. Ya eliminamos los términos comunes y nos quedaría como 24 delta x más 3 por delta x al cuadrado más 18 delta x, todo eso sobre delta x. Una forma para eliminar la división de delta x será factorizar a delta x de la parte de arriba. Que eso, si tienes duda de cómo factorizarlo, lo explicamos en videos anteriores también. Entonces, simplemente sacamos delta x y empezamos a desarrollar nuestra factorización para que todo quede de un solo término y sea más fácil poder eliminar el denominador de delta x. Entonces, para su factorización será sacar el término común que todos comparten que delta x. Entonces sacamos a delta x e indicamos la factorización. Recuerden que sinónimo de factorización es producto. Hoy tenemos que será delta x, ¿por qué? Por 24, porque tenemos anteriormente 24 delta x más 3 delta x, porque tenemos que será 3 delta x al cuadrado. Entonces delta x por delta x es el delta x al cuadrado. Después tenemos que es más 18, ¿por qué? Porque tenemos que anteriormente que era 18 por delta x. Entonces simplemente va a resolver el producto de delta por 18 más 18 será 18 delta x. Entonces simplemente que tenemos lo mismo, que porque aplica esto lo explicamos en videos anteriores. Entonces delta x sobre delta x es igual a 1. Y 1 por lo que tenemos adentro del paréntesis da lo mismo. Ya simplemente ya podemos ahora sí aplicar nuestro límite cuando delta x tiende a 0. Aplicando nuestro límite tenemos que su pendiente es igual a 42. Ahora sí, hay que aplicar lo que ya hemos aprendido. Si su pendiente es positiva, sabemos que en ese punto del valor de x, ¿qué va a ser? Va a ser creciente, como es el caso. Si hubiera sido una pendiente negativa, hubiera sido decreciente. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Con nuestra gráfica, que tenemos que ahí el punto es el que está en color azul clarito y sabemos que ese punto va a ser creciente y todo gracias a su derivada. Y con esto concluimos ahora sí con el ejercicio. Muchas gracias.